Cada comienzo de año trae consigo una esperanza callada. Una sensación íntima de que ahora sí, algo cambiará. Que la vida, el azar o alguna fuerza invisible compensará finalmente todo lo vivido. Al llegar el 31 de diciembre, muchos cierran los ojos creyendo que las culpas se disuelven con el último segundo del año y que el amanecer del 1 de enero traerá una especie de renacimiento interior. Pero Carl Jung jamás se dejó seducir por esa ilusión. Para él, ningún cambio verdadero puede surgir si la raíz permanece intacta. Ningún inicio tiene sentido si el inconsciente sigue decidiendo por ti. El tiempo avanza, sí, pero la transformación no ocurre sola. No es el calendario el que se renueva, eres tú quien debe hacerlo. Y aquí aparece una verdad incómoda: casi nadie cambia realmente. Repetimos patrones, amamos de la misma forma, sufrimos de manera similar y tropezamos con los mismos errores, solo que con personas distintas, escenarios nuevos y nombres diferentes. ¿La razón? Existe una parte interna que permanece dormida, pero gobierna silenciosamente tu vida. Una zona oculta que condiciona tus reacciones, tus elecciones y hasta tus vínculos. Jung la llamó el inconsciente, y fue directo al advertirlo: mientras no hagas consciente aquello que habita en la sombra, seguirá dirigiendo tu destino, aunque tú lo llames casualidad. Detente un instante y reflexiona. ¿Cuántas decisiones has tomado desde tu esencia y cuántas nacieron del miedo, la costumbre o la culpa? Gran parte del sufrimiento no es accidental. Es la repetición de aquello que evitaste mirar. El próximo año no será mágico ni vendrá a salvarte. Pero puede convertirse en el más pleno de tu vida si te atreves a enfrentar el espejo más incómodo, tú mismo. Cada persona libra una batalla silenciosa. Por fuera cumples, sonríes, aparentas equilibrio. Por dentro contienes la rabia, escondes la tristeza y racionalizas heridas no sanadas. Te repites: ya pasó cuando aún duele, no me importa cuando sí importa, soy fuerte cuando en realidad estás exhausto. Poco a poco te alejas de ti mismo. Construyes una imagen que otros admiran, pero que tú ya no puedes sostener. Jung lo advirtió con claridad: aquello que se reprime no desaparece. Solo se esconde, esperando el momento oportuno para manifestarse. A veces como ansiedad, otras como autosabotaje, o disfrazado de alguien distinto que despierta el mismo dolor de siempre. Entonces el ciclo se repite y surge la pregunta: ¿por qué me sucede otra vez? No es la vida actuando contra ti. Es tu inconsciente buscando una nueva oportunidad para sanar lo que fue negado. El próximo año podría ser diferente, no porque el mundo cambie, sino porque tú podrías empezar a verte sin máscaras. Podrías atreverte a observar esa sombra que llevas años evitando. Podrías dejar de huir del silencio, porque es justamente ahí donde tu verdadero yo te espera. Para Jung, la felicidad no era placer constante ni éxito exterior. Era integración. Unir las partes fragmentadas, reconciliar la luz con la oscuridad, el instinto con la razón, el ego con el alma. La plenitud no surge de elegir solo lo agradable, sino de aceptar la totalidad de lo que eres. Pero seamos honestos, ¿buscas felicidad o solo comodidad? No son lo mismo. La felicidad profunda no siempre se siente bien. A veces duele. A veces sacude las estructuras internas y derrumba las mentiras que te daban seguridad. ¿Estás dispuesto a eso? Por eso muchos prefieren seguir dormidos, culpando al mundo, esperando milagros y confiando en que el próximo año, por sí solo, será distinto. Pero si has llegado hasta aquí, quizá algo dentro de ti ya intuye que la transformación verdadera no viene de afuera. Imagina despertar un día y no sentir ansiedad al abrir los ojos. Respirar con calma. No tener prisa por demostrar, convencer o ser validado. Simplemente existir. En esa quietud hay una fuerza desconocida, la de habitarte plenamente. Esa es la plenitud de la que hablaba Jung. Pero llegar ahí exige valentía. La valentía de mirar lo que evitaste, de reconocer que aquello que criticas en otros suele ser lo que rechazas en ti. De aceptar que no eres solo luz ni solo sombra, sino una complejidad viva. Cuando dejas de dividirte, comienza la paz. La pregunta final es inevitable. ¿Estás listo para encontrarte contigo mismo, con tu sombra, tu máscara y tu inconsciente,
y aún así abrazarte? Jung decía que la mayoría no quiere conocerse de verdad, solo desea una versión agradable de sí misma. Pero el alma no acepta medias verdades. Exige autenticidad. Tal vez la vida no te esté castigando. Tal vez te esté empujando una y otra vez hacia la lección que te resistes a aprender. Esa pérdida, ese fracaso, esa soledad. ¿Y si no fueran castigos, sino reflejos? ¿Y si aquello que llamas un destino injusto no fuera más que una señal interna reclamando tu atención? Observa con honestidad. La mayoría de las personas busca sentido en lo externo, en vínculos, logros, dinero, reconocimiento, sin darse cuenta de que lo esencial no se halla afuera. Jung sostenía que aquello que no encuentras en el mundo está aguardándote en tu interior, y que cada vez que persigues una promesa externa, solo aplazas el encuentro contigo mismo. La verdadera tarea de la vida no es acumular, sino descubrir quién eres. Y aún así, muchos atraviesan toda su existencia esquivando esa tarea. Si 2026 llega a convertirse en tu mejor año, no será porque cambien las circunstancias, sino porque cambie la dirección de tu atención. No porque el mundo se transforme, sino porque dejes de mirar hacia afuera y empieces a mirarte de verdad. Mientras sigas esperando respuestas externas, seguirás huyendo de ti. El calendario no vendrá a rescatarte. Ni las personas te sanan, ni los objetivos te completan. Eso solo puedes hacerlo tú. Pero no la versión que muestras, sino la que ocultas. La que llora en silencio, la que se cansa de ser fuerte, la que guarda culpa por decisiones pasadas y aún así repite todo está bien. Ese lado oculto que Jung llamó la sombra. Cuando comiences a observar esa sombra, lo primero que sentirás será temor. Aparecerán emociones negadas, resentimientos no resueltos, deseos reprimidos y miedos sin nombre. Pero junto a eso, también emergerá algo más. Tu fuerza contenida, tu sensibilidad auténtica, tu verdadero potencial enterrado bajo años de defensa y adaptación. Ahí reside la paradoja junguiana. Lo que llamas oscuridad no es tu enemiga, es el umbral hacia tu claridad. ¿Por qué repites los mismos patrones en tus relaciones? ¿Por qué las emociones se repiten aunque cambien las personas? ¿Por qué ciertos individuos te incomodan sin motivo aparente? Tal vez no sea casualidad. Tal vez sean reflejos. Jung afirmaba que aquello que nos molesta en los demás suele ser una parte no reconocida de nosotros mismos, y lo que admiramos también habla de lo que llevamos dentro. Nada ni nadie llega a tu vida por azar. Cada encuentro revela algo que aún no has integrado. ¿Y si en 2026 dejaras de reaccionar automáticamente y comenzaras a observar? ¿Y si en lugar de escapar, decidieras quedarte contigo? Para Jung, el bienestar auténtico no surge de eliminar el dolor, sino de dejar de huir de él. Llega cuando comprendes que incluso la tristeza cumple una función, que la oscuridad no destruye, sino que muestra. Así que no, 2026 no te entregará felicidad como un regalo, pero puede señalarte el camino hacia ella. Y ese camino no está en el tiempo, sino en tu interior. Uno de los grandes errores del ser humano moderno es confundir autoestima con negación. Creer que pensar en positivo basta para curar heridas nunca enfrentadas. Jung fue contundente. La sombra no se disuelve con frases bonitas, solo se integra con una honestidad radical. Aquello que evitas mirar termina decidiendo por ti. Cada emoción reprimida se transforma en un lazo invisible, cada palabra callada en un peso interno, cada miedo oculto en una repetición que llamas casualidad. El inconsciente no olvida, solo espera. Imagina qué sucedería si en 2026 dejaras de huirte. Si cuando aparecieran los celos, la ira o la culpa, en lugar de taparlos, los escucharas. Si dejaras de obsesionarte con sanar y comenzaras a comprender. Si en vez de pedirle felicidad al universo, le pidieras verdad. La diferencia es profunda. Jung decía que la plenitud no consiste en erradicar la oscuridad, sino en aceptarla como parte del todo. Mientras intentes ser solo luz, seguirás fragmentado. Por eso 2026 no te exige perfección, sino totalidad. Ser completo implica una decisión, mirarte sin máscaras. Porque la felicidad no es una emoción constante, es el resultado de la conciencia. Cuando sabes quién eres, necesitas menos para estar en paz.
Cuando reconoces tu sombra, dejas de proyectar tu dolor en otros. Cuando aceptas tus contradicciones, la vida deja de sentirse como una guerra permanente. Antes de desear que 2026 sea tu año, pregúntate algo más honesto. ¿Estás dispuesto a convertirte en la persona capaz de sostener la felicidad que anhelas? Muchos quieren sentirse bien, pocos quieren verse con claridad. Y sin conciencia, toda felicidad es frágil, pasajera, otra máscara más. Si has llegado hasta aquí, ya diste el paso más importante. Reconocer que algo dentro de ti necesita despertar. Ese despertar no será cómodo, pero será verdadero. No esperes que el año te transforme. Transfórmate tú, y verás cómo el tiempo responde. Porque la felicidad real no comienza cuando cambia el calendario, sino cuando finalmente te atreves a conocerte. Y si estás listo para eso, entonces sí, 2026 puede convertirse en el año más pleno de tu vida. La mayoría no desea conocerse de verdad, solo busca sentirse bien. Vivimos en una época que promete calma instantánea, motivación empaquetada y felicidad reducida a clips breves. Se nos ha vendido la idea de que basta con pensar en positivo para transformar la vida. Pero Jung entendía algo esencial: el alma no responde a consignas. La mente puede repetir frases optimistas, pero el inconsciente no borra lo que dolió. Mientras el mundo insiste en que mires lo bueno, tu parte más profunda permanece intacta, observando en silencio, porque sabe que aquello que ignoras termina gobernándote. Tal vez esa obsesión por estar bien sea justamente lo que te mantiene lejos de sentirte pleno. ¿Y si lo que falta no es algo externo, sino el valor de mirar lo que evitas? Has intentado cambiar muchas veces. Has leído, prometido, empezado de nuevo una y otra vez. Y aún así, regresas al mismo punto. No porque seas débil, sino porque lo superficial no sana lo que nace en lo profundo. El alma no se mueve con palabras agradables, sino con verdades incómodas. Hay una parte de ti que sabe que algo no encaja, incluso cuando todo parece estar bien. Aunque sonrías, aunque cumplas objetivos, aunque otros te feliciten. Dentro hay un murmullo persistente, la sensación de estar representando una vida en lugar de vivirla. Cada vez que callas esa voz interna, pierdes un poco más de ti. Jung hablaba de esto como una desconexión del alma. Sigues funcionando, pero ya no te sientes vivo. La urgencia no es cambiar el mundo, es dejar de traicionarte. Cada vez que finges fortaleza cuando estás roto, te fragmentas un poco más. Llega un punto en que ni siquiera sabes qué sientes, solo sabes que estás agotado. Ese cansancio que no se va, aún durmiendo bien, ese vacío, aún teniendo todo lo que debería hacerte feliz, no es flojera. Es una señal interna de que algo esencial está siendo ignorado. Jung sostenía que el sufrimiento no es un fallo del sistema, sino una guía. Cada emoción incómoda señala una parte de ti que no ha sido integrada. Pero en lugar de escucharla, la mayoría la anestesia con trabajo, distracción, ruido constante. Así, cuando la vida intenta hablarte, subes el volumen del mundo para no oírla. Y cuanto más huyes, más fuerte se hace el mensaje. ¿Sabes cuándo se aquieta? Cuando finalmente te atreves a mirarlo de frente. El mayor miedo humano no es fracasar, es verse con honestidad. Porque verte implica reconocer que muchas de las heridas que arrastras también fueron elecciones hechas desde el miedo. Permanecer donde dolía por no estar solo. Decir sí cuando querías decir no. Aceptar menos porque no sabías tu valor. Y eso duele más que cualquier pérdida. Pero ese dolor es el inicio de la libertad. Si no haces este trabajo ahora, 2026 no traerá ningún cambio real. Seguirás buscando señales, esperando giros externos, culpando al destino. Y el año terminará otra vez con el mismo vacío maquillado de esperanza. El tiempo no sana lo que sigues negando. La pregunta no es si será tu año. La pregunta es si esta vez dejarás de huir y te quedarás contigo. Sanar no significa borrar lo vivido, sino aprender a convivir con ello sin que te gobierne. Y eso solo ocurre cuando enfrentas lo que evitaste mirar. Imagina no tener que fingir más. No actuar constantemente como si estuvieras bien. No sentir miedo de ser quien eres. Esa libertad no la concede ningún calendario nuevo,
la concede la conciencia. Y la conciencia no se compra ni se decreta, se construye con silencio, paciencia y verdad. El riesgo está en creer que hay tiempo de sobra, que ya lo harás cuando todo se calme. Pero el alma no espera. Cada transformación postergada empuja a la vida a intervenir de otras formas. Una ruptura, una pérdida, una crisis. La vida no castiga, enseña. Y si no aprendes por elección, aprenderás por impacto. Jung lo expresó con claridad. No se alcanza la claridad imaginando luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Por eso, mientras muchos piden milagros para 2026, tú tienes una oportunidad más profunda: mirarte sin miedo. No porque sea fácil, sino porque ya estás cansado de repetir la misma historia. Si sientes esa fatiga interna, esa incomodidad que no desaparece, no es un problema. Es una señal de despertar. Tu inconsciente ya está hablando. Si decides escucharlo, 2026 no será solo otro año más. Será el comienzo de una vida que, por primera vez, sentirás como propia. Nos enseñaron a perseguir la felicidad como un premio. Encuentra tu propósito, piensa positivo, rodéate de buena energía. Pero Jung descubrió algo distinto. La felicidad no es un objetivo, es una consecuencia. Y cuanto más intentas atraparla, más se aleja. El mito más peligroso de nuestra época es creer que para ser feliz debes eliminar todo lo que duele. ¿Cómo podrías eliminar algo que es parte de tu propia estructura? Cada vez que rechazas la tristeza, te divides. Cada vez que ocultas la ira, te niegas a ti mismo. Y cada vez que finges no sentir miedo, te desconectas de lo más humano que hay en ti. No es extraño entonces que intentes mostrarte entero mientras por dentro te fragmentas. Deseas paz, pero evitas el silencio. Buscas amor, pero rehuyes la vulnerabilidad. Anhelas libertad, pero sigues atado a la imagen que otros esperan de ti. Jung lo expresó sin suavizarlo. La plenitud se parece a un jardín, solo florece en una tierra que ha sido removida por el dolor. No para exaltar el sufrimiento, sino para recordarnos que el crecimiento no nace de la negación, sino del contacto con lo que duele. La oscuridad no es el obstáculo, es la raíz. ¿De dónde crees que surge tu empatía, tu profundidad, tu capacidad de comprender al otro? No nace de los momentos fáciles, sino de las veces que te quebraste, de esas noches en las que pensaste que no resistirías más, y aún así seguiste respirando. La felicidad superficial se derrumba ante la primera sacudida. La verdadera, la que Jung entendía como plenitud, permanece incluso en el caos, porque no depende de lo que ocurre, sino de quién eres cuando ocurre. La gran ilusión contemporánea afirma que pensar en positivo atrae cosas buenas. Jung habría sonreído ante eso, porque el inconsciente no responde a frases repetidas, sino a verdades asumidas. Puedes decirte 1000 veces que estás bien, pero si hay una herida ignorada, esas palabras solo la profundizan. Tal vez la verdadera abundancia no consista en acumular, sino en dejar de temer la pérdida. Tal vez el verdadero poder no sea controlar, sino aceptar. Y quizá la felicidad no esté en borrar el pasado, sino en reconciliarte con él. La idea central de Jung era incómoda: no existe luz sin sombra. Quien huye de su oscuridad termina sometido por ella. No puedes ser libre si niegas lo que te habita. No puedes amar plenamente si no has reconocido tu propio resentimiento. No puedes estar en paz si reprimes el conflicto. Y no puedes conocerte si solo te miras cuando todo va bien. El mito que necesitamos desmontar es este: la felicidad aparece cuando eliminas tu parte oscura. En realidad, surge cuando dejas de luchar contra ella. Imagina tu mente como una casa. Durante años has cerrado habitaciones, escondido recuerdos, bloqueado emociones detrás de puertas que juraste no volver a abrir. Aprendiste a vivir solo en el espacio iluminado, donde puedes recibir visitas y parecer en orden. Pero en las habitaciones cerradas el aire se estanca, y tarde o temprano ese olor invade toda la casa. Eso es lo que sientes cuando tu interior comienza a exigir atención. El alma pidiendo ventilación. ¿Y qué haces? Intentas perfumar el ambiente con frases motivacionales. Pero el problema no es el aroma, es la puerta cerrada. Y tarde o temprano tendrás que abrirla.
La felicidad genuina empieza justo ahí, cuando te atreves a entrar y mirar lo que escondiste. La vergüenza, la rabia, el deseo, la culpa, el miedo. Todo aquello que prometiste no volver a sentir sigue allí. Y también allí está una parte esencial de tu fuerza. Jung llamaba a este proceso individuación, convertirte en una totalidad. No en alguien perfecto, sino en un ser humano íntegro, capaz de sostener su luz y su sombra sin negarse. Esa integridad, decía, es la única base de una felicidad que no se derrumba. Detente un momento y pregúntate, ¿quieres sentirte bien o estás dispuesto a ser real? Lo primero tranquiliza por un instante. Lo segundo transforma de raíz. Y aunque incomode, es preferible el dolor consciente a la comodidad falsa. El autoengaño solo te mantiene dormido. Lo más irónico es que aquello que rechazas no desaparece, solo cambia de forma. La tristeza se vuelve ironía. El miedo se disfraza de control. La inseguridad adopta el rostro de la arrogancia. La necesidad de amor se convierte en exigencia. Y crees que estás evolucionando, cuando en realidad solo has maquillado tu sombra. Jung advertía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. No necesitas convertirte en alguien distinto para ser feliz. Necesitas recuperar las partes de ti que abandonaste para sobrevivir. Si 2026 puede llegar a ser un año distinto, no será porque obtengas todo lo que deseas, sino porque dejes de luchar contra ti mismo. Porque comprendas que la oscuridad no es el enemigo, sino la maestra. Y que solo quien se atreve a atravesar su noche interior descubre la claridad del amanecer. Deja de buscar luz afuera. Siempre estuvo en la habitación que más temías abrir. Cuando entres, lo entenderás. La felicidad nunca fue la meta, fue el reflejo de la unidad interior. Haz una pausa. Ya comprendiste que la felicidad no es una emoción pasajera, sino una consecuencia de la integración. Ahora viene lo difícil, vivirlo. Jung no hablaba solo para terapeutas o filósofos, hablaba para personas reales. Para ti, que te preguntas por qué repites patrones, por qué te saboteas, por qué a veces sientes que no estás viviendo, sino actuando. Estas no son fórmulas rápidas, son puertas. Y cada una se abre solo con honestidad. La primera es enfrentar la sombra. Aquello que rechazas te gobierna. La sombra no es tu enemiga, es la parte de ti que lleva años esperando ser vista. Imagina a alguien que reprimió su enojo toda la vida para ser aceptado. Con el tiempo, su amabilidad se convierte en una máscara, y la máscara acaba pesando más que el dolor que intentaba ocultar. Llega un momento en que esa energía contenida estalla sin previo aviso. Alzas la voz con quien menos lo merece y luego no entiendes por qué. No es crueldad, es emoción reprimida buscando salida. Jung describía este fenómeno como el regreso de lo negado. Nada desaparece solo porque decidas no mirarlo. Permanece activo en lo profundo, esperando la primera grieta para manifestarse. Por eso, trabajar con la sombra no significa combatirla, sino aprender a conversar con ella. Preguntarte con honestidad qué mensaje trae eso que tanto rechazas. Cada reacción desproporcionada, cada emoción intensa frente a alguien o algo, suele ser una señal interna pidiendo atención. Detrás del enojo suele haber una necesidad no escuchada. Detrás de la envidia, un anhelo no permitido. Detrás de la culpa, el deseo de hacerlo mejor. La sombra no busca destruirte, busca ser reconocida. No puedes dominarla, pero sí integrarla. Y el día que dejes de avergonzarte de tus zonas oscuras, comenzarás a experimentar una libertad real. El segundo paso es soltar la máscara. No eres el personaje que representas. Desde temprana edad aprendemos a mostrar versiones aceptables de nosotros mismos. El buen hijo, el profesional impecable, la persona que siempre puede con todo. Con el tiempo, esa representación se confunde con la identidad. Jung llamaba a esto la persona, la imagen social que usamos para protegernos del rechazo. Piensa en alguien admirado por su fortaleza constante. Siempre disponible, siempre resolviendo, nunca vulnerable. Cuando cae la noche y se queda a solas, siente que ya no puede sostener más. Pero no lo expresa por miedo a decepcionar. Así,
Lo que parecía fortaleza se convierte en encierro. Jung advertía que cuanto más te confundes con tu máscara, más vacío aparece. El alma no tolera vivir eternamente en escena. Por eso muchas personas colapsan justo cuando todo está bien. Ser auténtico no implica contarlo todo, sino dejar de mentirte a ti mismo. Quitarte la máscara no es rechazar al mundo, es reconciliarte con tu verdad. El tercer punto es aprender a escuchar el lenguaje del inconsciente. La vida no siempre habla con palabras, sino con símbolos, intuiciones, coincidencias y sueños. Hay momentos en los que algo parece alinearse de forma demasiado precisa para ser azar. Piensas en cambiar de rumbo y justo aparece alguien que lo hizo y te cuenta su experiencia. Recuerdas a una persona después de años y, poco después, reaparece. Jung llamó a esto sincronicidad, el diálogo silencioso entre tu mundo interno y el externo. Muchas veces sabes lo que debes hacer antes de poder explicarlo racionalmente. Esa certeza no viene de la lógica, sino de la intuición. Pero para escucharla, necesitas silencio. Cuanto más ruido hay en tu vida, menos espacio hay para tus propios mensajes. Cuando comienzas a prestar atención, entiendes que nada ocurre sin sentido. Es tu interior intentando guiarte de regreso a ti mismo. El cuarto aprendizaje es aceptar la contradicción. Ser humano es convivir con opuestos. Quieres avanzar y al mismo tiempo retrocedes. Amas y te irritas con la misma persona. Te sientes fuerte y frágil en un mismo día. Jung decía que la madurez no consiste en elegir una parte y negar la otra, sino en sostener ambas sin juicio. La contradicción no te hace inestable, te hace real. Imagina a alguien dividido entre su deseo de independencia y su necesidad de compañía. Si elige uno y reprime el otro, vivirá en conflicto permanente. Cuando acepta que ambos existen, deja de castigarse por ser humano. No intentes borrar tus opuestos, intégralos. Solo quien acepta su propia complejidad encuentra calma. El quinto paso es reconciliarte con tu historia. El dolor es un maestro persistente. No puedes modificar lo que ocurrió, pero sí transformar la forma en que lo llevas. Aquello que creíste que te destruyó también te moldeó. Alguien marcado por una infancia difícil puede vivir creyendo que la felicidad siempre es frágil, hasta que comprende que de esa dureza nació la empatía que hoy lo conecta con otros. Entonces el sufrimiento adquiere sentido. Jung fue claro, no eres lo que te pasó, eres lo que hiciste con ello. El pasado deja de doler cuando deja de ser una excusa. No lo niegues ni lo idealices. Úsalo como raíz para crecer con mayor conciencia. El sexto elemento es el valor de la soledad. El alma solo se escucha en el silencio. Vivimos evitando estar a solas, pero la soledad no es vacío, es espacio. Es el terreno donde nace la conciencia. Jung afirmaba que nadie puede encontrarse a sí mismo rodeado de ruido constante. En algún momento es necesario retirarse, apagar las voces externas y enfrentar la propia. Quien teme estar solo suele buscar compañía desde el miedo, no desde el amor. Y el miedo no crea vínculos sanos, crea dependencia. Cuando aprendes a habitar tu propia presencia, la soledad deja de ser castigo y se convierte en refugio. Estar solo no es perder a los demás, es recuperarte a ti. Y solo quien se pertenece puede amar sin desaparecer. El séptimo paso es vivir desde el centro. El alma es tu verdadero hogar. Jung llamaba individuación al camino de regreso a ese núcleo interno donde ya no te defines por tus roles, tus logros o la mirada ajena. Simplemente eres. Imagina despertar un día sin necesidad de demostrar nada. No por resignación, sino por confianza. Esa serenidad nace cuando todas tus partes, la luz, la sombra, el miedo, la esperanza, pueden coexistir sin excluirse. Vivir desde el centro no significa aislarte, sino actuar con coherencia interna, decir sí cuando lo sientes, decir no sin culpa, elegir sin pedir permiso emocional. La plenitud aparece cuando dejas de buscarte en los extremos. Tu centro no hace ruido, tu centro sabe. Estas ideas no son fórmulas rápidas, son espejos. Cada una te invita a hacer lo que el mundo moderno evita, detenerte y mirarte. Si las practicas,
no solo harás de 2026 un año distinto, sino un año verdadero. Porque la felicidad no se mide en euforia ni en logros, sino en la paz que sientes cuando te quedas a solas contigo. Durante mucho tiempo creíste que la vida era una conquista, una pareja, un trabajo, un propósito, un lugar donde sentirte suficiente. Pero Jung lo comprendió con una claridad inquietante. La vida no consiste en conquistar, sino en recordar. Recordar quién eres debajo de todo lo que pensaste que necesitabas para ser amado. En el intento de convertirte en alguien, olvidaste ser tú. Cargaste expectativas que no nacieron de tu alma. Te agotaste sosteniendo una versión perfecta de ti mismo. Y cuando te rompiste, pensaste que habías fallado. Pero no. Te quebraste porque era la única forma de que el alma escapara del molde. El sufrimiento no llegó para castigarte, sino para despertarte. Y si hoy sientes cansancio, vacío o confusión, no es el final. Es la señal de que estás listo para cambiar. Has pasado años luchando contra tus emociones, intentando dominarlas, ocultarlas, superarlas. Pero pregúntate esto, ¿qué pasaría si dejaras de resistirte? Si en lugar de reprimir la tristeza, la acogieras. Si en vez de silenciar el enojo, te permitieras escucharlo. Ahí comienza la verdadera transformación. ¿Y si comprendieras que cada emoción trae consigo un mensaje? Que la tristeza no llega para destruirte, sino para limpiar lo que ya no sirve. Que el miedo no aparece para detenerte, sino para señalar aquello que aún no has integrado. Que la soledad no es un castigo, sino el espacio donde, por fin, puedes escucharte sin interferencias. Ese es el giro interior del que hablaba Jung. Pasar de la inconsciencia a la lucidez, de vivir en automático a vivir despierto, de reaccionar por impulso a elegir con conciencia, de escapar de ti mismo a habitarte por completo. Recuerda quién eras antes de aprender a ocultar lo que sentías, antes de asociar tu valor con el rendimiento, antes de creer que amar significaba agradar. Esa versión auténtica no desapareció, sigue ahí, cubierta por capas de miedo, hábitos y adaptación. Jung llamó a ese regreso el proceso de individuación, el camino de vuelta a casa. No es el trayecto más fácil, pero sí el más verdadero. No se trata de volverte extraordinario, sino genuino. No de sanar para ser perfecto, sino para ser íntegro. Cuando eso ocurre, algo interno se ordena y aparece una calma que no depende de nada externo. A lo largo de la vida aprendiste a buscar respuestas, pero rara vez te enseñaron a formular las preguntas correctas. Jung entendía que la evolución comienza cuando cambias la pregunta. En lugar de ¿por qué me pasa esto?, empieza a preguntar ¿para qué me ocurre? En vez de ¿por qué siempre me hiere lo mismo?, pregúntate qué parte de mí aún necesita comprender esta herida. No digas quiero paz, sino qué dentro de mí se resiste todavía a ella. Cada pregunta honesta abre una puerta, y cada puerta cruzada te devuelve una parte de ti. Eso es transformación, no acumular más, sino recuperar lo que quedó atrás. Jung decía que el alma no busca placer ni éxito, busca sentido. Y el sentido no siempre llega envuelto en alegría. A veces aparece en forma de pérdida, decepción o silencios que duelen. Pero después de cada vacío, algo se depura. ¿Lo has notado? Cada vez que tocas fondo, algo se reacomoda. Dejas de aceptar lo que antes tolerabas. Empiezas a decir no donde antes te anulabas. Comienzas a elegirte incluso cuando incomoda. Ahí empieza tu vida auténtica. Llegará un momento en que entenderás que nada fue un error. Que incluso aquello que más dolió te estaba guiando hacia una versión más consciente de ti. Ese entendimiento no llega como euforia, sino como un silencio profundo, como si el alma susurrara, ahora sí, estamos en casa. Jung lo expresó con claridad. No se alcanza la claridad imaginando luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esa oscuridad no es tu enemiga, es tu maestra. En ella descubres la serenidad que nace cuando dejas de tenerte miedo. Porque no puedes vivir en paz mientras estés en guerra contigo mismo. La verdadera calma aparece cuando comprendes que nada en tu interior necesita ser eliminado, solo escuchado. Imagina despertar un día sin tener que fingir. Sin demostrar, sin justificarte, sin huir. Solo existir.
Mirarte al espejo sin culpa, sin máscaras, sin temor, y decirte con suavidad, estoy bien así. Esa es la felicidad madura, no la que hace ruido, sino la que respira. Desde ahí, el mundo no cambia, pero tu forma de mirarlo sí. Ya no reaccionas con enojo, comprendes. Ya no persigues amor, lo encarnas. Ya no huyes del pasado, lo integras. Y descubres que la vida nunca estuvo en tu contra, solo esperaba que despertaras. Por eso, 2026 no es una promesa, es un reflejo. Lo que veas en él dependerá de cuánto estés dispuesto a aceptar de ti mismo. La vida siempre responde a tu estado interior. Si cargas confusión, verás confusión. Si llevas claridad, aparecerán señales. Si vives en verdad, emergerá el sentido. No necesitas convertirte en alguien nuevo, solo recordar quién eres. Esa casa no está en el futuro, siempre ha estado dentro de ti. Jung nunca pidió perfección, pidió honestidad. Honestidad con la sombra, con el miedo, con el deseo de ser amado. Porque la honestidad es una forma elevada de espiritualidad. Quien se atreve a ser honesto, incluso temblando, ya ha comenzado a sanar. Antes de terminar, hazte una última pregunta. ¿Y si la felicidad que buscas no fuera un destino, sino la capacidad de mirarte con compasión ahora mismo? ¿Y si este nuevo año no viniera a arreglarte, sino a revelarte? Tal vez no necesitas cambiar nada, solo despertar. Si esto resuena en ti, si sentiste ese nudo en el pecho que dice esto soy yo, no fue casualidad. El inconsciente siempre nos conduce a los mensajes que estamos listos para escuchar. Y si esta reflexión encendió algo dentro de ti, no la apagues. Aquí no buscamos respuestas simples, sino verdades profundas. Si este contenido te ayudó a comprenderte un poco más, compártelo. Puede ser justo lo que alguien necesita para iniciar su propio despertar. Recuerda, no hay crecimiento sin conciencia, ni conciencia sin valentía. Gracias por atreverte a mirar hacia adentro y por acompañar este viaje hacia lo más profundo de la mente humana. Hasta la próxima. Sé valiente, sé consciente y nunca dejes de conocerte.